Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Soy Begoña, coordinadora del proyecto Promoción y Activación del Vinalopó. Muchas gracias por vuestra asistencia al evento de hoy. Y en este webinar de hoy nos vamos a centrar en las vías que tenemos a nuestra disposición para la captación de fondos europeos. Agradecer a R2 Innovación la preparación de esta jornada informativa. R2 es una cooperativa de trabajo asociado con experiencia en solicitar y gestionar este tipo de fondos. Desde Conecta Vinalopó esperamos que todos y todas terminemos esta jornada con las herramientas y el conocimiento necesario para que la captación de fondos europeos sea una realidad en nuestro territorio. Desde el equipo Conecta Vinalopó, junto al Pacto Territorial por el Empleo del Valle del Vinalopó, tenemos clara nuestra misión: conectar a todos los agentes implicados en la sociedad para impulsar y mejorar el empleo y la empleabilidad en nuestro territorio, y trasladar esta misión a instituciones y entidades de nuestro entorno. La comunidad Conecta Vinalopó nació con el objetivo de conectar a todos los agentes del territorio, administración pública, empresas y personas, y generar un espacio de oportunidades para todos. Además, en ella se ofrece un amplio catálogo de servicios de formación, empleo, ayudas y subvenciones. Desde aquí dar las gracias a todas las entidades consorciadas en este pacto territorial por su apuesta y por su esfuerzo en este proyecto de conexión territorial, y también dar las gracias a Labora por la apuesta de sinergias positivas dentro de los territorios. Desde Conecta Vinalopó os animamos a seguir trabajando en estas metas, y ahora sin más os vamos a dar paso a esta jornada, y una vez más damos las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia. A continuación damos paso a Iván de la cooperativa R2 Innovación, y os agradecemos de antemano la participación en nuestro webinar. Así que nada, cuando quieras, Iván, te doy paso. Muy bien. Bueno, pues nada, un placer estar por aquí con vosotros y vamos a intentar hacer una pequeña introducción a las posibles líneas de financiación. Sí que me gustaría previamente, como somos poquitos, saber quiénes sois y de dónde venís, porque para acotar un poco más las líneas de financiación que a lo mejor os pueden interesar de manera más rápida. A Javi lo conozco también, a Arantxa también, pero el resto que estáis por aquí, ¿sois personal del pacto o sois de algún municipio o...? Sí, del pacto, sí. ¿Sois todos del personal interno? Sí, somos, Entonces, si no me equivoco, los que estamos aquí presentes somos miembros del equipo Conecta. muy bien. Que también hay muchas posibilidades de captar financiación. De hecho, todas las nuevas líneas que van a entrar de temas Next Generation y demás van un poco orientadas a grandes acuerdos para poder precisamente buscar financiación y generar impactos. Bueno, entonces me es más fácil ubicaros, pero bueno, como esto se va a quedar grabado y supongo que la gente lo verá mucho y lo descargará mucho, también tocaremos algún tema de pymes que puede ser interesante y demás. Bueno, mirad, esta mañana nos despertábamos con una noticia súper interesante que es los 3.000 millones que van a la Comunidad Valenciana para los nuevos fondos Next Generation. Se han depositado el 50%, ¿no? Porque hemos cumplido una serie de requisitos. Eso significa que se van a empezar a activar esos 1.500 millones. Casi no caben en nuestra cabeza, 1.500 millones en fondos. El problema es que la gente no sabe muy bien qué significan los fondos Next Generation y para qué sirven, ¿no? Primero, para entender qué tengo que financiar o qué posibilidades hay de financiación, lo primero que hay que entender es qué quiero financiar. Es decir, antes de saber dónde tengo que pedir, tengo que tener claro qué proyecto quiero hacer. Porque si no, una financiación puede resultar incluso contraproducente para un proyecto. Parece una cosa un poco extraña, pero por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con pymes, se lo planteamos, es decir,
No es lo mismo una financiación que te da un banco y que tú tienes que devolver y que las reglas del juego están claras, que una subvención. Una subvención tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Cuando la gente consigue una financiación en único, en un banco, no tiene muy claro, o sea, tiene muy claro que tiene que devolver ese dinero, que tiene unos intereses y que si no lo devuelve hay unas consecuencias. Con la financiación de proyectos la gente no lo tiene claro. Parece que exista una persona con un maletín de dinero, ¿no? Que vaya a tu casa a darte un saco de dinero y que tú hagas lo que quieras con ello. Es totalmente incorrecto. O sea, hay que pensar en que realmente la financiación que vamos a obtener tiene que estar avalada por un proyecto técnico detrás para conseguir una serie de fines y que esos fines se tienen que cumplir. Sí o sí, los fines se tienen que cumplir, porque si no, nos harán devolver parte de ese dinero. Dicho esto, o sea, siempre, ¿no? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? ¿Qué es primero, el proyecto o la financiación? Primero, absolutamente es el proyecto. Si no hay proyecto, al final las financiaciones nos van a ir dando bandazos sobre lo que se puede o no se puede hacer. Y al final encontraremos que hemos hecho esfuerzos muy grandes para conseguir financiación muy grande con una propuesta de valor muy baja o con unos resultados muy bajos. Es decir, lo ideal sería tener un proyecto. De hecho, por ejemplo, la financiación que recibís como pacto, o sea, la financiación que viene parte del Fondo Social Europeo que recibís como pacto, está pensada para que un pacto diseñe proyectos, diseñe estrategias que después pueda complementar con otros fondos, ¿vale? Para eso sirven este tipo de financiación. Si no se complementan, lo único que haces es no aportar valor, es decir, bueno, haces un consorcio, funcionas, generas expectativas, generas una serie de servicios, pero cuando acaba la financiación se muere el proyecto. Y eso es lo que Europa, con toda la financiación europea, intenta evitar. Lo que busca Europa es que se generen clústeres, sinergias, socios, entes consorciados o como lo quieras llamar, público-privados, con empresas, con administración, con entidades sociales, con universidades, con investigación, con desarrollo, para generar proyectos que generen un cambio, un impacto en el entorno, ¿vale? Por eso es interesante conseguir estas primeras financiaciones y generar proyectos, porque esa generación de proyectos te va a dar financiación a más. Con todo esto nos pasa a todos, a la administración pública, a las empresas, a cualquier entidad que quiera obtener una financiación. Tiene que tener claro que en un principio lo que debe de hacer es crear proyectos. Y hay financiación para crear proyectos. O sea, hay proyectos piloto, iniciativas, acciones iniciales, acciones de investigación inicial, para poder ir generando una serie de proyectos que después se consoliden, ¿no? Claro, muchas veces cuando trabajamos proyectos la gente te dice, es que, claro, habéis conseguido un proyecto en Canarias con un live de 20 millones de euros para hacer cambiar un polígono industrial y transformarlo en un polígono ecosostenible. ¡Joder! Claro, es que eso está muy bien. Ya, pero llevan trabajando en el tema 5 años, reuniéndose todas las empresas, generando un clúster, pensando exactamente qué es para ellos la sostenibilidad, qué es para ellos la circularidad, haciendo proyectos de gestión de residuos, pequeños proyectos, apostando económicamente también ellos, al fin y al cabo teniendo claro que al principio una financiación requiere de una inversión de tiempo y a veces una inversión de dinero, ¿vale? Esto en las administraciones públicas cuesta un poco de entender. Es decir, la administración que tiene que invertir dinero o invertir tiempo, o invertir técnicos en generar proyectos para después hacer buenas solicitudes y consolidar líneas de financiación, parece que cuesta mucho, porque vivimos en un mundo más de inmediatez, ¿no? A nosotros nos ha pasado de montar un proyecto y que concedan 600.000 euros a una entidad pública muy grande y en un pleno llegar la resolución y el concejal de turno comunicarlo abiertamente en el pleno. Nos han concedido 600.000 euros para un proyecto de no sé qué y el proyecto no va a acabar nunca llegar a ejecutarse, devolverse el dinero. ¿Por qué? Porque no estaba bien planificado, porque no había un proyecto detrás, simplemente había una solicitud. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Conseguir financiación no es difícil. Es decir, hay mucha financiación ahora. De aquí a 2027
vamos a tener muchísima oportunidad de conseguir financiación, muchísima. Y es relativamente sencillo ponernos, redactar un buen proyecto y sacarlo adelante. El problema será ejecutar ese dinero de una manera operativa y óptima, que vaya a proyectos reales con impacto y con enjundia, y después que realmente produzcan cierta sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Es decir, que no sea un proyecto de un año y ahora qué hago y después qué va a pasar. Entonces se genera un poco una indefensión por parte de las organizaciones, de las entidades públicas, incluso de las propias empresas, ¿no? ¿Para qué me voy a meter en un proyecto así si dentro de nada todo el esfuerzo que he invertido se desaparece, ¿no? Claro, con esto lo primero sería, una de las claves que yo siempre doy en este tipo de webinars es, lo primero es el proyecto. Lo primero que tengo que tener claro es qué quiero hacer, para qué necesito la financiación. Necesito la financiación para producir, para que mi industria dé un salto hacia lo verde, lo sostenible y lo 4.0. Tengo un problema de desempleo, tengo un problema de transformación de ciertos sectores que no sé cómo hacerlos, tengo un problema de financiación, no tengo dinero, o sea, necesito financiar proyectos empresariales o de innovación. Es decir, para eso, lo primero es conseguir averiguar por dónde van a ir los proyectos. Todas las financiaciones, todos los fondos Next Generation, todos, y todo el fondo europeo, digamos que viene de la Comisión directamente, incluso el fondo social que pasa por la comunidad autónoma y que ejecutamos, que ahora explicaré un poco cuáles son las estructuras, pues como IBACE, como otras líneas, ¿no? Todos requieren de una evaluación ex ante o un análisis previo de la situación. Es decir, en todo momento tienes que justificar que tu proyecto tiene sentido, ¿vale? Yo no puedo decir, quiero hacer un proyecto para hacer un helipuerto en Petrer, porque es que resulta que la exportación de zapatos va a ir en helicóptero. No tiene ningún sentido, tendré que explicar exactamente por qué. Pero a lo mejor sí que puedo hacer yo qué sé, mejorar una línea de tren lanzadera para la exportación de ciertos productos que conecte con el puerto. ¿Por qué no? Es decir, depende mucho y a veces parece que los proyectos son como iluminaciones de alguien que en un momento dado dice, pues podríamos intentar hacer industria 3.0 o 4.0, que estamos ya. Ya, pero si no hay cultura, no hay formación, tengo un tejido empresarial muy familiar, con poca capacidad de inversión, tengo un producto muy enquilosado en una serie de contextos difíciles de cambiar, bueno, pues a lo mejor la transformación tiene que ir un punto más atrás o trabajarlo de manera longitudinal en un proceso de transformación, de relevo generacional y demás. Es decir, es muy importante tener claro por dónde quiero ir. Una vez tienes esa evaluación ex ante, que es el primer paso para solicitar cualquier financiación, cuando uno es evaluador de proyectos, del Fondo Social Europeo o de diferentes líneas, lo primero que te dicen es, ¿el proyecto está sólidamente fundamentado? Es decir, ¿hay algo detrás que me justifique que yo te voy a dar un montón de dinero? Porque si te doy un montón de dinero y no está sólidamente fundamentado y además después me lo devuelves, es contraproducente para ti como entidad y para mí como financiador, ¿vale? Cuando yo te concedo una subvención y tú no la ejecutas o la devuelves, yo estoy restándole capacidad de dar esa subvención a otra gente, porque son concursos, aunque sobre mucho dinero, siempre. Con todo esto, ahora mismo a todo el mundo encuentra que hay un montón de dinero constantemente, ¿no? Ruedas de prensa, políticos hablando y tal. Hay que decir varias cosas. Uno, los fondos Next Generation son parte de los fondos de recuperación, que son unos fondos que Europa nos asignó para el COVID, parte del Fondo Social Europeo que le pertenece a España por una serie de estrategias que nosotros hemos presentado que hablan un poco sobre nuestras necesidades en empleo, en industria,
en energía, en diferentes temas, con unos documentos que parten de las comunidades autónomas que gestionan los ministerios y que se lo comentan a la Comisión Europea. Este dinero es un dinero que nos da Europa a nosotros directamente, a España. Y España, en una serie de competencias que tiene con las comunidades autónomas, o deriva a las comunidades autónomas, o deriva a otras administraciones, o genera vías de solicitud. ¿Vale? Casi todo el fondo Next Generation se planificó para que se ejecutara desde administraciones públicas, ¿vale? Porque se entiende que las administraciones públicas pues tienen cierta validez, cierta capacidad de funcionamiento y demás. ¿Cuál es el problema? Que nuestro sistema de proyectos es incapaz de absorber tantísimos fondos y de generar tantísimas oportunidades. Con lo cual, ahora mismo estamos en un 2% de ejecución de fondos. Eso no es nada, cuando deberíamos ejecutarlos prácticamente en 2 años. Sobre todo y principalmente se han hecho varias evaluaciones porque las administraciones públicas no tienen la capacidad de reabsorber esos fondos. Es decir, de generar proyectos, de generar partenariados público-privados, porque no están acostumbrados a trabajar así, y después de ejecutar esos fondos, es decir, no tiene personal preparado para las evaluaciones, para las implementaciones, no tiene técnicos expertos en diferentes ámbitos para poder ponerlos en marcha y demás. La gran mayoría de administraciones públicas al final lo que hacen es apoyarse en entidades como nosotros o como otras entidades que hay para solicitar y para implementar parte de los proyectos que puedan organizar. Claro, de esto estamos hablando de los fondos Next Generation. Es decir, son fondos que solo puede gastar España, exclusivamente. Lo que no gastemos lo devolveremos, ¿vale? De esos 3.000 millones de euros que se iban a activar y que a la Comunidad Valenciana nos va a pertenecer un pellizco grande, creo que es un 12, un 15% o así, se prevé que se absorba durante este periodo, este año y el que viene, más o menos en lo planificado, alrededor de un 5%. Un 5%. Es decir, es que me da igual la cantidad de millones que me des, si yo no soy capaz. O sea, me podrías dar la mitad y todavía no me lo gastaría. Es más, me podrías dar la mitad de la mitad y todavía no llegaría a gastármelo. Todavía tendría que devolver dinero. Con lo cual muchas veces vemos a los políticos cuando se ponen a discutir, es que claro, te van a dar no sé qué dinero y te lo vas a gastar en chiringuitos de unos y el otro le critica, pues no, pues ahora lo vas a hacer en no sé qué. Y yo digo, pero si no os lo vais a gastar y lo vais a devolver todo. Si prácticamente vamos a gastar una mínima parte, ¿no? Esto es como que de repente tienes tu casa en obras, pides una hipoteca y te conceden un hipotecón grandísimo para poder desarrollar la casa y tú al final eres incapaz de ejecutar la obra y haces una habitación. Sería algo así, ¿no? A nivel de fondos Next Generation. Pero bueno, no son la única línea de financiación. Bueno, ¿cómo se ejecutan los fondos? ¿Cómo yo puedo optar a esos fondos? Bueno, siendo administración pública, están saliendo convocatorias a diario a razón de 50 convocatorias. Es decir, los ayuntamientos o las administraciones públicas tienen una capacidad de generar proyectos alrededor de los fondos Next Generation altísima. Sobre todo porque se ha priorizado que sean los pequeños entes municipales o los consorcios municipales los que desarrollen proyectos Next Generation de inicio, ¿no? Entonces ya os digo, es decir, diariamente salen listados de subvenciones y convocatorias para poder solicitar. ¿De qué ámbitos? Pues sobre todo los ámbitos estrella de la comisión, que no se nos es ajeno a todos, ¿no? Bueno, los ODS están ahí siempre, pero siempre hay mucha parte de sostenibilidad, transformación y digitalización, empleo,
Y bueno, y después de manera transversal, pues eliminación de la pobreza, todo el tema de salud después del COVID es un tema muy potente, nuevas formas de trabajo y demás. Pero con las administraciones se están preocupando mucho porque también mejoremos estructuras, consolidemos equipos de funcionarios, es decir, mejoremos equipos internos, precisamente intentando consolidar lo que va a venir en los nuevos fondos, porque estos no son, o sea, estos Next Generation no son los únicos fondos que están preparados para desarrollar, y sobre todo porque transformemos el modelo de empleo. En estos últimos 5 años hemos mejorado mucho el modelo de empleo español hacia un modelo más consolidado, con contratos más a largo plazo y demás, porque veníamos de un modelo muy precario, muy temporal, con muy poca estabilidad y con salarios muy bajos dentro de la Comisión Europea, comparándonos siempre con la Comisión Europea. Pero es verdad que hay un reto importantísimo con el empleo juvenil, con el empleo poco cualificado, con modelos industriales muy contaminantes, con una industria muy poco innovadora. Es decir, hay una serie de retos que a Europa también le preocupan. Estamos entre el tercer y el cuarto país de Europa, es decir, estamos tirando de una maquinaria muy grande y es necesario, a toda Europa le preocupa que España esté en un nivel muy potente para poder realmente generar cambios. Somos un país con un patrimonio medioambiental muy alto, con unas posibilidades energéticas muy altas y ahora mismo lo que estamos haciendo es poco, muy poco, muy poco. En cambio tenemos las industrias más contaminantes. O sea, todo lo que son industrias puras y duras, pues tenemos uno de los índices europeos más altos en contaminación de aguas, nuestros polígonos industriales no son sostenibles, tenemos un nivel de CO2 muy alto, prácticamente todo nuestro transporte se hace por carretera, en otros países europeos no es así. Es decir, tenemos una serie de retos que tenemos que plantearnos. Y esto un poco se le da la opción a las administraciones públicas, sobre todo locales, provinciales y consorcios, para desarrollar proyectos en común. Y en esta línea es donde van la gran mayoría de fondos de Next Generation. Hay fondos para rehabilitar edificios públicos, hay fondos para crear mejores servicios sociales, hay fondos para que los ayuntamientos y las administraciones públicas y las instalaciones públicas sean más sostenibles energéticamente. Hay fondos para crear proyectos de innovación social, de generación de empleo. Hay proyectos de digitalización y mujer, digitalización y jóvenes. Hay fondos para crear proyectos y lanzaderas de empleo para jóvenes. Y ya te digo que esto es diario. Yo estoy seguro que a todos los ayuntamientos, toda la gente que trabaja en el ayuntamiento, claro, les llegan continuamente un montón de subvenciones y son incapaces incluso de leérselas y de plantear la posibilidad de pedir algo. Precisamente porque no hay un proyecto previo. Si el ayuntamiento tuviera una estrategia y un proyecto previo, las maravillosas agendas que algunos ayuntamientos quieren hacer, pero no hacen, algunas... Pero hay que trabajar la agenda en contextualizando un poco la posibilidad de después desarrollar proyectos que después puedan invertirse en los municipios. Si no, no lo vamos a conseguir. Y esos proyectos, lo bueno que tienen dentro de los fondos de Next Generation es que pueden implicar a agentes privados. Es decir, podríamos, si hay un fondo suficientemente potente para cambiar un polígono industrial y hacerlo sostenible y hacerlo eficiente para que todas las energías que se gasten en el polígono industrial sean renovables, podríamos implicar a las empresas para financiarles a ellas proyectos, podríamos implicar para que generaran nuevos puestos de trabajo, podríamos, pero digamos que el motor del cambio tiene que ser la administración pública. Eso en cuanto a los fondos Next Generation, pero hay más fondos, muchísimos más. Ahora también va a venir toda la oleada de los nuevos fondos, del nuevo Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo se dedica sobre todo a temas de empleo, de reducción de la pobreza y de mejora un poco de las oportunidades de innovación y demás. Esto va muy orientado pues, a generar nuevos puestos de trabajo, a dar oportunidad, a dar facilidad de contratación.
aquí vamos a ir a los dos nichos que en España tienen mayores problemáticas. Jóvenes. Parece que lo de los ninis fue un boom pre-pandemia, pero nadie se ha planteado en qué punto estamos ahora de paro juvenil y seguimos estando a un nivel altísimo. O sea, altísimo es poco, una barbaridad. Pero no solo estamos en un nivel de paro juvenil muy alto, sino que también nuestros jóvenes no están saliendo suficientemente preparados para una industria y un empleo más innovador. Es decir, tenemos grandes operarios, posiblemente, pero el mercado es muy amplio. Y los que realmente salen preparados se van. Y esto sigue pasando, sigue habiendo una diáspora de jóvenes muy alta fuera de Europa. No tenemos capacidad de reatraer talento, porque no les podemos ofrecer talento aquí ni puestos de trabajo suficientemente interesantes a jóvenes. Para esto se va a ocupar el Fondo Social Europeo. El Fondo Social Europeo se ejecuta de dos maneras. Vía comunidades autónomas, es decir, cada comunidad autónoma tiene un dinero destinado a desarrollar parte del Fondo Social Europeo. Esa comunidad autónoma lo desarrolla internamente como quiere, es decir, en la Comunidad Valenciana puede pasar al Labora, puede pasar al IBACE, puede pasar, es decir, entra, digamos, de Comisión Europea al Ministerio, el Ministerio se lo da a la comunidad autónoma y la comunidad autónoma, son como, imaginaos, yo siempre cuando lo explico en la universidad y tal, lo explico de la siguiente manera. Esto es como que Europa está inyectando un trasvase de agua con una tubería grandísima a todos los países. Cada país tiene su cañería. Esa cañería es el Ministerio, el Gobierno de España. Y después ese Gobierno de España va inyectando tubitos a cada comunidad autónoma. Y cada comunidad autónoma, a su vez, reparte parte de ese caudal entre diferentes agencias, acciones y demás. A veces crea sus propias agencias para desarrollar proyectos concretos con un expertise. En la Comunidad Valenciana todo lo que vaya a empleo irá al Labora, lógico y normal. Todo lo que vaya a innovación social irá al IBACE. Pero hay más agencias. Hay una agencia de salud, está el Instituto Valenciano de Finanzas. O sea, hay una serie de organismos que van a sacar o van a financiar parte de ese desarrollo del Fondo Social Europeo. Y sacarán sus propias convocatorias. Entonces, ¿qué tiene de bueno esto? Que si yo soy capaz de tener un proyecto previo claro, puedo prever las convocatorias que van a salir y por dónde voy a desarrollar esas convocatorias. Dentro de esa línea del Fondo Social Europeo se aperturará una línea de proyectos singulares. Proyectos singulares son proyectos que yo quiera desarrollar de alguna manera y que sean nuevos y que no haya todavía instrumentos para poder ejecutar. Pero no solo eso, sino que tanto el Fondo Social Europeo como los fondos de recuperación y los fondos Next Generation son compatibles. Es decir, yo puedo tener un proyecto que haya financiado parte del Fondo Social Europeo y que vaya a complementar con otro proyecto del Fondo Social Europeo o de otras líneas, ¿no? Claro, el Fondo Social Europeo también puede generarse, puede ejecutarse, es decir, este caño que llega al Ministerio, hay veces que el Ministerio dice, bueno, la comunidad autónoma me está devolviendo agua. No lo olvidemos, la Comunidad Valenciana del último periodo del Fondo Social Europeo, la Comunidad Valenciana, que ejecuta, en este último periodo ha ejecutado bastante bien los fondos, en el anterior fue un desastre absoluto, en el anterior periodo, pero en este último periodo de 4 años no ha funcionado mal. Aún así, ha habido una devolución de casi un 20% del presupuesto que tenía asignado del Fondo Social Europeo. 20% es mucho dinero. Lo bueno que tiene es que ese 20% se puede reasignar a nuevos fondos. ¿Qué pasa? Que ahora el nuevo periodo que va a entrar tiene más dinero que el periodo anterior. Más todo lo que ha sobrado del periodo anterior, vamos a tener un monto muy grande que tendremos que ser capaces de ejecutar de alguna manera. De alguna manera. Pero bueno, cuesta mucho, volvemos a lo mismo, que una administración pública incluso sea capaz de captar esos fondos, preparar una subvención, enviarla, ejecutarla. Ahora tengo que sacar una convocatoria, ahora no lo puedo hacer externo, ahora tengo que sacar una interinidad y esto cómo lo hago, y el interventor de turno te dice no pidas subvenciones que esto es un fregado, y bueno, y todo se complica, ¿no? Y entonces
pues se devuelven fondos o no se hacen o no se toman. Como decía, la cañería del Fondo Social Europeo puede funcionar con un dinero que el Ministerio, cuando le llega, designa para temas muy concretos transversales a las comunidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, hay una línea del Ministerio de Economía Social que gestiona CEPES. Hay una línea de temas de medio ambiente que gestiona la Fundación Biodiversidad. Hay una línea de discapacidad que gestiona ONCE. Hay una serie de entidades que se llaman agentes intermedios que lo que hacen es ejecutar parte de los fondos que tiene que ejecutar el Ministerio. Y en vez de ejecutarlo a través de las comunidades autónomas, lo ejecutan con proyectos mayores. Normalmente son proyectos más grandes, duran entre 3 y 5 años, no como los de las comunidades autónomas, que suele durar 1 año de ejecución, y tienen más fondos, tienen más capacidad de fondos. Claro, ¿qué pasa? Que muchas veces nosotros trabajamos con ayuntamientos, les estás planteando un proyecto a 3 años con el Fondo Social Europeo y te dicen, pero si no soy capaz de pedir el Fondo Social Europeo que me pertenece en la comunidad autónoma, ¿cómo me voy a pedir uno nacional, ¿no? Porque a lo mejor el nacional es más cómodo. Si tienes 3 años de ejecución o 5 años de ejecución, no 1 año, no 12 meses. Si contrato a gente puedo tenerla durante más tiempo, con lo cual me da más capacidad de perspectiva. La justificación a veces es mucho más fácil. La capacidad de subcontratación del proyecto es mucho más amplia, con lo cual puedo tener consultoras externas que me ayuden a justificar, a preparar el proyecto y no tengo que hacerlo al final con personal propio del funcionamiento o no tengo ese personal propio en el ayuntamiento. Y después son proyectos que normalmente tienen mayor impacto a la hora de pensarlo y desarrollarlo. Todo eso en cuanto al Fondo Social Europeo, que es el dinero que a España nos pertenece. Y si no lo gastamos, lo devolvemos a Europa. Y chimpún. Este es un fondo que se designa a través de estas evaluaciones que se llaman RIS3, que generan las comunidades autónomas y el Ministerio le piden a Europa y le dicen, estos son mis problemas, dame dinero para resolverlos, ¿no? Y el Fondo Social Europeo, los fondos de recuperación y los Next Generation tienen una finalidad, y es equilibrar Europa. Es decir, que todos los europeos estemos al mismo nivel salarial, con los mismos derechos sociales, con los mismos derechos de salud, con las mismas carreteras, con la misma eficiencia energética, es decir, que toda Europa estemos en un mismo nivel. Con lo cual, es un fondo que vamos a seguir recibiendo según vayamos mejorando nuestra manera de hacer, ¿vale? Si nosotros vamos mejorando en empleo en un sector concreto, pues ya recibiremos menos fondos en ese sector, ¿vale? Pero iremos recibiendo en otros que nos dé pie a otras cosas. Una de las cosas de las que tampoco vamos a nombrar mucho, pero un poco para que las entendáis a nivel de financiación, con los fondos de Next Generation se habla mucho de los PERTEs. Todo el mundo dice, ¿y qué? El PERTE de energía, el PERTE de motores híbridos, el PERTE de baterías, donde se presentan empresas y no sé qué y no sé cuántos. Un PERTE no es más que un consorcio, un partenariado, o sea, un grupo de socios que entre todos presentan un proyecto directo de financiación directa para ejecutar algo que vaya en la línea de los fondos. Es decir, presentan un proyecto. Claro, los fondos Next Generation te permiten presentar un proyecto sin límite de financiación. O sea, puedes presentar un proyecto de 100 millones de euros, con lo cual, si tú tienes empresas, entidades públicas, entidades sociales e incluso capaces de sentarse todos juntos, invertir tiempo en preparar un proyecto como una planta de baterías eléctricas para los nuevos coches eléctricos que va a generar empleo para los próximos 10 años, pues oye, si en algún momento era el momento de hacerlo, es ahora que hay financiación. Porque para hacer un proyecto con mucho riesgo, para hacer una planta con una inversión de 100 millones de euros, vete a un banco a pedirle un préstamo. Que el banco te va a decir, ¿pero dónde vas? O sea, yo te voy a financiar eso y ¿qué hago? ¿No? ¿Dejo de financiar a todo el mundo? Porque prácticamente te comes toda mi capacidad de financiación. Teniendo a la Comisión Europea detrás con capacidad para financiar esto 20 veces. 20 veces. Entonces, esos son los PERTE realmente. Un PERTE es una agrupación, digamos, con un interés común, ¿vale? Hay muchos PERTE muy interesantes a los que además nos podemos sumar. Es decir, hay un PERTE para la transformación industrial.
Si nuestro objetivo como pacto, por ejemplo, es la transformación o la regeneración industrial, deberíamos sumarnos a ese PERTE. Claro, ese PERTE requiere trabajo en común, con otra gente, ¿sabes? Averiguar qué está pasando, ver qué cosas se están haciendo en otros sitios que están funcionando, plantear proyectos nuevos, plantear pilotos, ponerlos en marcha, evaluarlos. Es decir, al final te genera un trabajo. Nadie en ningún proyecto de ningún tipo te va a dar dinero para no hacer nada. Es decir, toda la financiación que se pueda obtener tiene que tener un retorno, ¿vale? Por ejemplo, el tema del kit digital famoso, ¿no? Eso viene por los fondos Next Generation. Es una cosa que las empresas pueden solicitar para mejorar su digitalización, desde programas informáticos internos, yo qué sé, formación de gente en el tema de la digitalización, una nueva web, redes sociales, yo qué sé, tiendas online, es decir, busca digitalizar las empresas de diferentes tamaños. Es gratuito para las entidades. O sea, cualquier empresa, cualquier autónomo puede pedir el kit digital. Pues prácticamente hay un 6-7% de ejecución de esa partida económica. Es decir, nada. Y todavía hay gente que te viene diciendo, es que si yo tuviera una web mejor, o cuando tú le dices al contrario, tienes una web de la Guerra Civil Española, necesitas algo, cambiar tu imagen y tal. Y es que si yo soy el mercado central, ¿para qué voy a hacerme una web? Pues, por ejemplo, para tener una tienda online y vender online, para cambiar tu manera de ver. Pero eso necesita una educación en innovación. Y esa educación en innovación, precisamente, es la que tienen que usar fondos para poder complementar estos otros. ¿Vale? Bueno. Y después está un poco el siguiente paso, ¿no? Sería los fondos de la Comisión Europea que dan a cualquier entidad de la Comisión Europea, a cualquier entidad pública o privada y demás, para ejecutar proyectos. ¿Vale? Son fondos que se piden directamente a la Comisión, directos. Es decir, la cañería, yo no paso por el ministerio, no me enchufo al ministerio ni a la comunidad autónoma. Yo me enchufo directamente a la Comisión Europea y me evalúan ellos. Este tipo de proyectos son proyectos más ambiciosos, más grandes, más consolidados, tienen un tema primordial y es que necesito un partenariado. Es decir, necesito tener varios países con un mismo interés que el mío para poder ejecutarlo. Claro, líneas de esto hay, yo qué sé, desde las líneas LIFE, que son todo el tema de medio ambiente, transformación, de economía verde, economía circular, empleo verde, que son inmensas, o sea, son proyectos muy grandes, hasta, yo qué sé, los fondos Interreg, que son de transformación, los fondos EDUSI, que son de transformación de ciudades, o sea, hay muchísimas líneas, muchísimas, no vamos a entrar en cada una de ellas porque son muy amplias, muchísimas para poder desarrollar proyectos de ejecución larga, de ejecución entre 3 y 5 años, con una enjundia muy grande y con mucha capacidad económica. Además, todos estos proyectos de la Comisión Europea suelen financiarse cuando se conceden, es decir, a ti te dan dinero previo, no tienes que adelantar nada. Tienes que ejecutarlo y trabajarlo. ¿Vale? Es verdad que como no lo ejecutes, o como no trabajes, o como no hagas las cosas como tiene que ser, vas a tener que devolverlo. Vas a tener que devolverlo además con intereses. Pero son fondos precisamente orientados a que la entidad o la región o el consorcio que se cree genere un espacio y un impacto muy alto, ¿no? Por ejemplo, hay una línea LIFE para temas de reconstrucción económica y social cuando ha habido incendios forestales. Estuvimos trabajando con un proyecto en varias zonas. Por ejemplo, el proyecto en Canarias funcionaba muy bien, pero después cuando ibas a otras zonas donde han tenido incendios forestales bastante bestias y realmente ya tienen fondos incluso de los Next Generation para poder reconstruir y reasignar, pero estos proyectos podrían generar
una reforestación diferente, generar empleos alrededor del sostenimiento del medio ambiente, generar biomasa, aprovechamientos forestales, nuevos empleos relacionados con lo forestal y demás, las administraciones públicas, incluso las empresas de la zona, dicen que no quieren hacer un proyecto. Es que esto es mucho lío, es que yo prefiero que me den las ayudas para cada cosa. Yo después contrato a unos forestales que me van a limpiar monte y me van a hacer 4 cositas, me van a plantar árboles y ya está, ¿sabes? Y después, por ejemplo, viene una evaluación de la Comisión Europea diciendo que toda la reforestación que se ha hecho a nivel municipal se ha hecho con especies que no son las adecuadas, que son pinos que no deberían estar donde deben estar, que además después generan más incendios, que generan más residuos, que los suelos no se han trabajado como tienen que trabajarse, que no ha habido una planificación forestal para poder evitar incendios a largo plazo. Es decir, claro, o sea, dinero hay, pero tiene que haber una voluntad de que ese dinero tenga un impacto. La Comisión Europea nunca te va a dar un dinero sin ton ni son, para que tú hagas lo que te dé la gana, sin un impacto realmente claro. Ojo, se pueden pedir proyectos para probar y para pilotar algo. Y un proyecto te puede no funcionar. Tú puedes decir, vamos a hacer un cambio hacia industrias culturales, o vamos a coger la zona del Vinalopó y vamos a hacer un giro hacia el turismo, yo qué sé. Entonces vamos a desarrollar más parajes naturales, turismo rural, experiencias turísticas y no sé qué. Imaginaos, trabajamos 5 años sobre el proyecto en la línea de la Comisión Europea de Turismo, que tiene una línea de turismo. Nos dan 10 millones de euros y hay ayuntamientos implicados, diputación, empresas turísticas, productores turísticos, y hacemos todo un plan de turismo y nos lo financian. Y no funciona. Y decimos, no hemos conseguido atraer turismo, pero hemos puesto voluntad, hemos hecho un congreso de turismo, hemos intentado irnos a ferias, hemos atraído a alguna gente, pero resulta que es que no funcionan bien, no hay hoteles en la zona, los municipios no están por la labor y siguen invirtiendo más en industria, no trabajan su patrimonio. ¿No ha funcionado? No pasa nada. Eso no es un fracaso del proyecto. Al contrario, te están diciendo, vale, o bien reevalúas el proyecto y dices por dónde va, o bien no pidas turismo, pide otra cosa. Eso no es un fracaso del proyecto. El fracaso del proyecto es decir, yo he pedido todo un desarrollo turístico y he hecho unos carteles. He hecho unos carteles de organiza el turismo. Y he hecho, mira, he cogido los 3 museos que tengo y los he metido en una web nueva. Claro, viene el evaluador del plan de turismo y te dice, ¿pero dónde vas? Esto no es lo que buscábamos. Esto no hay un proyecto claro aquí que vaya a tener impacto, que vaya a gestionar. Normalmente los fondos que vienen de la Comisión Europea, lo que te financian son estrategias, es decir, son cambios. Tú lo que pides es una transformación en un espacio, pero no dices cómo vas a hacer esa transformación. No tienes que bajar a las actividades, a las acciones concretas, sino que lo que te financian es cómo voy a transformarlo. Después puedes ejecutar acciones concretas, pero incluso las puedes cambiar. Aún así, eso es un poco perverso porque si no tienes capacidad técnica para pensar en acciones de mucho impacto, pues puedes caer en que los ayuntamientos te digan, bueno, pues es que ya que estás aquí, pues vamos a financiar las fiestas locales, que resulta que son muy bonitas y pueden atraer turismo y metemos aquí 4 cositas y bueno, cumplimos el expediente, ¿no? Esto no vale para los proyectos de la Comisión Europea. Se necesita generar un cambio importante. Proyectos de la Comisión Europea, si la financiación para el Fondo Social Europeo era grande, en los proyectos de la Comisión Europea es ingente. O sea, hay muchísimo dinero para generar cambios. Pero es verdad que al final hay como 3-4 premisas muy grandes. Primero, los consorcios tienen que ser público-privados y consolidados. Es decir, normalmente se valora mucho que el consorcio ya exista previamente, ya haya una tradición, digamos, donde hayan empresas, asociaciones, agencias, ayuntamientos, diputaciones, consellería, que hayan trabajado juntos en proyectos para poder optar a un fondo mayor, porque eso te da capacidad de gestión. Después, que
que se hayan ejecutado proyectos con esos consorcios de verdad y que hayan tenido unos impactos, que hayan generado una serie de presupuestos, que tengan cierta experiencia en proyectos europeos, por separado o sumada, y después que tengan una clara línea a las líneas europeas, a la estrategia europea, pues, de sostenibilidad, género, empleo, reducción de la pobreza y demás, que lo tengan claro. Para eso, por ejemplo, hay líneas de financiación para que los municipios, las diputaciones, incluso las empresas, generen esta maravillosa Agenda 2030, ¿no? Esta Agenda 2030, los ODS, que parece que hasta molesten, ¿no?, a los ayuntamientos y a las entidades, a las empresas, ¿no? Ahora esto, otra cosa más, no teníamos bastante con la calidad, ahora lo medioambiental y ahora la Agenda 2030, pero ¿esto qué es, no? Pues es importante porque es lo que nos está marcando cuáles son las líneas que deberíamos seguir como organización. Después, bueno, una de las líneas que a mí me gusta resaltar mucho en el ámbito de la Comisión Europea, que es, yo diría, las más fáciles de solicitar, son las líneas Erasmus. Es decir, es muy fácil solicitar un Erasmus con una administración pública para pilotar algo, para generar una idea, para poner en marcha algo, para compartir buenas prácticas alrededor de algo. Hay otra línea, por ejemplo, de cara a los municipios muy potente que se llama Europa con los Ciudadanos, que un poco lo que busca es generar nuevas ideas. Es decir, esto sería la parte previa de sentarme con expertos que me van a financiar para que me ayuden a generar nuevas ideas de cambio en mis entornos, ¿no? Europa con los Ciudadanos y Erasmus son muy sencillitas de solicitar, tienen una repercusión muy grande. Es verdad que normalmente las líneas de la Comisión Europea hablan en inglés y eso es parece que es una pared para los españoles, sobre todo para la administración pública. Es decir, es como nadie puede hablar inglés, nadie va a saber esto. Bueno, también puedes contratar traductores, puedes contratar apoyos externos que te ayuden para desarrollar todo esto y ponerlo en marcha. Como conclusión, si queréis y si tenéis alguna pregunta o alguna cosa, vamos trabajando, porque yo de esto me puedo estar hablando 2 o 3 meses así sin parar, pero sería un webinar muy pesado, 2 o 3 meses hablando. Como conclusión, yo lo que sí que os quiero transmitir es eso, es decir, hay mucha oportunidad, hay mucha financiación y ahora es el momento de obtener financiación. Fijaros que es tan bestia que hasta los ICOs, que parece que la gente dice, bueno, los préstamos, los ICO que vienen por aquí, que vienen por allá y tal, los mismos ICOs son financiación europea, son fondos de recuperación y fondos de inversión y inyectan directamente a las empresas dinero. Y los bancos, por ejemplo, tienen un aval del 80%, es decir, solo van a tener que avalar el 20% de lo que dan. Eso es un chollo para el banco, para los bancos. Lo que pasa es que los obligan a ejecutar ICOs porque las condiciones de un ICO son mucho mejores que cualquier otras. Entonces, a los bancos les están obligando a poner en marcha ICOs para dárselo a la gente y que lleguen los ICOs y que lleguen los préstamos a donde tienen que llegar, ¿no?, que son a las empresas y demás. Es decir, al final hay mucho más implementado de Fondo Social Europeo de lo que vemos, pero no nos damos cuenta muy bien de dónde está ese dinero y cómo podemos llegar a ello, ¿no? También como conclusión decir que no es tan fácil. O sea, al final tienes que tener gente formada, preparada, experta dentro de tu organización para poder permear esos fondos y que te lleguen a proyectos reales. Porque es verdad que como cualquier otra cosa, ¿sabes? Como las agendas 2030, tú no puedes llegar al concejal de turno o al administrativo de turno de un ayuntamiento y decirle, tenemos que hacer una agenda 2030, porque te va a decir, ¿y qué es eso? ¿Y cómo se hace eso? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué actividades puedo meter ahí? ¿No? Al final necesitas, digamos, de cierto asesoramiento que te vaya orientando a ese proyecto de transformación. Y es absolutamente necesario, si no cuesta mucho de implementar. Y sobre todo que cuando se generen proyectos y venga financiación y demás, pues oye, realmente tengan un impacto y mejoren la realidad del municipio. No se quede en algo que nadie recuerde dentro de un tiempo, ¿sabes? Que genere un cambio, porque si no al final la gente le tiene tirria a los fondos. Sí, mucha financiación, pero después ¿para qué? ¿Para qué vamos a pedir esto si después no vale para nada, ¿no? Eso
Lo habréis oído 1000 veces. Yo lo oigo a diario. Pero dentro de las oportunidades que hay, esto puede ser una nueva brecha para poder cambiar las cosas y generar un impacto bestial de consolidación en los municipios. Y lo que va a pasar, que ya está pasando en otras partes de España, es que al final, a nivel municipal, los municipios que se hayan puesto las pilas y hayan traído proyectos grandes, en 10 años tendrán innovación, tendrán empleo, y los otros se van a lastrar, se van a quedar absolutamente enquilosados en modelos antiguos y que tendrán que asumir, por ejemplo, la pérdida de habitantes, tendrán que asumir la pérdida de recursos, que polígonos industriales no sean capaces de absorber el modelo empresarial que tienen, que no haya gente para poder trabajar, por ejemplo, en sus modelos de producción, porque la gente se haya ido a otros sectores donde estén funcionando mejor. Y la gente ya está cansada o sea, ya ha cambiado el modelo de yo nazco en mi pueblo y tengo familia en mi pueblo y escolarizo a mi gente en mi pueblo y esto ha volado. La gente se mueve, cambia de trabajos, si hay un trabajo mejor deja uno y coge otro y no hay ningún problema. Y a eso tiene que venir. Y es necesario que esos procesos de transformación, para eso hay financiación, para desarrollar esos procesos de transformación y conseguir que los municipios cambien su manera de entender todo esto. A 10 años vista veremos quién ha gestionado bien esos fondos y quién no lo ha gestionado bien. Esto va a ser un reto para todas las empresas, los municipios, las entidades sociales y bueno, toda la sociedad en general, todos los agentes de transformación. Ya me callo, no me enrollo más. Aquí lo dejo. ¿Tenéis preguntas, aclaraciones, ideas, críticas? Lo aceptamos todo. ¿Os ha parecido útil, por lo menos? O como solo veo las cabecicas, algunos ni las veo. Sí, Iván, yo la verdad es que, bueno, para mí ha sido un auténtico placer escucharte y súper interesante todo lo que has compartido con nosotros. Y también comparto contigo la conclusión última de que hay mucha oportunidad y mucha financiación a la que se puede llegar y se pueden conseguir grandes cosas y súper interesante, la verdad. No sé si, como tú dices, hay alguna pregunta, alguien quiere alguna cosa que aclarar, este es el momento. Tenemos a Iván que pueda resolver vuestras dudas. A mí me ha quedado todo claro, lo he visto súper interesante y nada, muchas gracias por la charla. Bueno, yo decir que hemos presentado un poco nuestra entidad. Nosotros somos R2, que somos una cooperativa que precisamente nacimos al hilo de apoyar a entidades sociales, a administración pública y bueno, en ámbito cultural y educativo, precisamente apoyar proyectos de este tipo, ¿no? Ayudar a todo el desarrollo del proyecto, a crear proyectos nuevos, a implementar proyectos que ya existan, a evaluarlos y a conseguir continuidad y financiación. Tenemos sede en IBI y bueno, encantados de poder acompañar a cualquier proyecto. Ya trabajamos con varios ayuntamientos de la zona del Vinalopó y con muchas entidades y empresas de la zona, pero bueno, siempre es un placer trabajar en el entorno más cercano, ¿no? A veces parece que todo el mundo nos dice, qué guay, trabajáis con Navarra, trabajáis con Galicia, trabajáis con Canarias y no trabajas con Petrer y dices, pero bueno, si es que lo tengo aquí al lado. Y al final, pues eso, nuestra familia, nuestro entorno, procesos transformadores se van a beneficiar, ¿no? No digo que no haya que trabajar con Navarra, que también, ¿no? Pero en nuestro entorno siempre es un placer trabajar por aquí y con proyectos interesantes. Así que nos apuntamos a un bombardeo y nos encanta trabajar en la zona. Así que podéis echar mano de nosotros para lo que necesitéis.
Estupendo, Iván. Pues si no hay ninguna pregunta que quieran hacer los participantes, nada, simplemente desde el equipo Conecta daros las gracias a R2, a ti concretamente por haber dado este webinar tan interesante sobre las líneas de financiación europeas. Y como hemos dicho al inicio del webinar, vamos a dejarlo grabado. Cuando tengamos ya el vídeo en nuestro poder, lo dejaremos en nuestra comunidad Conecta Vinalopó para que las personas que no se hayan podido conectar o que se hayan conectado un poquito más tarde lo puedan ver desde el inicio sin ningún problema. Entonces, nada, daros las gracias una vez más y gracias a todos y a todas por haber participado en esta jornada tan interesante como la que hemos hecho hoy y despediros a todos. Muchas gracias Iván y hasta pronto. Muchas gracias.